Hoy en Iglesia Viva, Iglesia en Salida, hablaremos acerca de la virtud de la castidad. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a su programa Iglesia Viva, Iglesia en Salida. Es un gusto nuevamente poderles saludar. Vamos a continuar hoy nuestra reflexión y nos vamos a detener en la virtud de la castidad. Pero antes vamos a poner el contexto de lo que hemos venido reflexionando, sobre todo en el programa anterior. Estamos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Dentro de esta tercera parte estamos en la segunda sección, los 10 mandamientos, el Decálogo. Y estamos reflexionando ya en el sexto mandamiento, después de haber hecho desde luego una reflexión sobre los primeros 5 mandamientos de la Iglesia. Estamos reflexionando el sexto mandamiento, que podemos encontrar tanto en el libro del Éxodo en el capítulo 20, como en el libro del Deuteronomio en el capítulo 5, y que nos dice con mucha sencillez, no cometerás adulterio. Pero luego también nos acercamos al Nuevo Testamento para descubrir que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, nos dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien, este es el texto de la Sagrada Escritura que es el fundamento, la base del sexto mandamiento de la ley de Dios. Ahora bien, comenzamos poniendo los presupuestos, es decir, los principios necesarios para nuestra reflexión. Y comenzamos por uno que es básico, recordando que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer ha sido creado por el poder y la ternura de Dios, según su imagen, según su semejanza. De ahí se desprende la dignidad de cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. Segundo punto, nos detuvimos a reflexionar sobre lo que es la sexualidad o lo que vamos a entender como sexualidad. Y decíamos que lejos de quedarnos solamente en el ámbito genital, entendemos por sexualidad, de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, esta que abarca particularmente la afectividad, la capacidad de amar y de procrear, y de manera muy general también la manera para establecer vínculos. Entonces es algo más amplio la sexualidad. Los afectos, sí, desde luego, pero también esa capacidad para amar, para entregarse, para donarse, la capacidad procreativa, pero ante todo esta capacidad para poder entablar relaciones con las demás personas. Esto es lo que entendemos por la sexualidad. Luego dijimos que a cada uno de nosotros, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar nuestra propia identidad sexual. Y ya en esto, en el camino de nuestra vida, de la mano de nuestros padres y nuestros educadores, vamos poco a poco reconociéndonos y aceptándonos cada uno de nosotros como hombre o como mujer. Recordamos también que Dios da la dignidad igual, tanto al hombre como a la mujer. ¿Quién es más digno, hombre o mujer? Dijimos, la dignidad es la misma, puesto que ambos, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios por su poder y por su ternura. Luego también recordamos que en el matrimonio la unidad del hombre y la mujer imita en una manera muy especial este don creativo, porque también se transmite la vida y se imita a Dios creador de una manera maravillosa al conceder a los hijos también, desde luego, el don de la vida. Pero terminamos recordándonos que nuestro Señor Jesucristo a todos nos llama a vivir la virtud de la castidad. Ahora bien, aquí es donde vamos a detenernos el día de hoy en nuestro programa. ¿Qué es la virtud de la castidad?
¿Cómo podemos formarnos en esta virtud de la castidad? ¿Cuáles son las opciones que tenemos en nuestra vida para vivir esta virtud? Bien, pues de esto es de lo que tratará nuestro programa. Así es de que sin más vamos yendo a ver qué vamos a entender por la virtud de la castidad. Si ustedes tienen el texto de su Catecismo de la Iglesia Católica, les invito para que vean el número 2337. Ya lo habíamos visto un poquito en el programa anterior, pero ahora vamos a reflexionar más de lleno. Número 2337. Nos dice el Catecismo: la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Voy a subrayar: integración lograda de la sexualidad en la persona. Eso es la castidad. Nos sigue diciendo el Catecismo: la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo y total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Bien, vamos por parte reconociendo los diversos elementos que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, significa una integración lograda. ¿Qué quiere decir una integración lograda? Bueno, lo primero, si es lograda, es que no viene por default. Es decir, habrá que hacer un esfuerzo, habrá que trabajar, habrá que ser disciplinado, habrá que ser ascético. Como todas las virtudes, no se nace con las virtudes, se nace con la capacidad para desarrollar estas virtudes. Ahora bien, la castidad no es una excepción, pero consiste en esa integración lograda. Es decir, tenemos que lograr nosotros con nuestro esfuerzo, y desde luego también lo vamos a ver más adelante, con la gracia de Dios, tenemos que lograr esta integridad de la sexualidad en nuestra persona. Ya dijimos lo que entendemos por sexualidad: todo el ámbito de la afectividad, la capacidad de amar, la capacidad procreativa y también esta capacidad de entablar relaciones con los demás. Bien, cuando integramos todas estas dimensiones en nuestra vida, que son las dimensiones de la sexualidad, que logramos esta integración, entonces estamos hablando de que vivimos en esta virtud de la castidad. Entonces es una integración. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que gracias a que el ser humano tiene esta dimensión corporal, también en el mundo puede expresarse con su sexualidad. Desde luego, como seres humanos nos expresamos como hombre, como mujer y nos relacionamos con los demás. También expresamos esa capacidad que tenemos de amar. Los matrimonios expresan también esa capacidad generativa, sobre todo en los hijos. La sexualidad entonces, digamos así, también nos permite entablar relaciones, tanto en el entorno en el que estamos, pero de una manera muy especial con las personas con quienes nos relacionamos. Por eso el Catecismo dice otro aspecto. También la sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo y total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. Vean, esta integración. Entonces, la virtud de la castidad ahora nos deja ver claramente que no es una simple abstención, como algunos de vez en cuando entienden. La continencia, abstenerse. No, la virtud es algo más amplio y más hermoso. La virtud de la castidad es integrar nuestra sexualidad de manera plena en nuestra persona. Y también esto nos ayuda, desde luego, a entablar relaciones sanas con las demás personas. Entonces, este aspecto hay que subrayarlo. ¿Qué es la virtud de la castidad? El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. Es esa integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello esa unidad del hombre en su dimensión corpórea y su dimensión espiritual. Pero vamos a seguir profundizando. Número 2338. Nos dice el Catecismo:
La virtud de la castidad abarca dos aspectos. El primero es la integridad de la persona y el segundo, el don precisamente de la castidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la integridad de la persona? Nos dice el Catecismo 2338. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Bien, otra vez, por partes. Primero, la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y amor depositadas en ella. Bien, estamos diciendo aquí de la sexualidad, que ya dijimos, los afectos, la afectividad. Bien, la castidad, la persona casta mantiene íntegra su afectividad. También mantiene íntegra, es decir, plena, completa, esa capacidad de amar. Esa capacidad también generativa. Esa capacidad de entablar relaciones con los demás. Por eso las personas que viven la virtud de la castidad se les facilita relacionarse con todos los demás. ¿Por qué? Porque como tienen íntegra, es decir, tienen plena, tienen completa y bien integrada esta dimensión en su persona, no se les dificulta. Estas personas viven la castidad manteniendo esta integridad de las fuerzas de vida y amor depositadas en ella. El Catecismo también nos hace la primera de las advertencias. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Bien, aquí ya vamos a empezar a ver algunas cosas que lesionan o que atentan contra la castidad. La doble vida, la doble moral. Bien, esto sabemos es una de las cosas que más dañan las relaciones de las personas. No se puede relacionar uno con una persona que aparece de un modo y que es de otro, porque entonces esa relación no es sana, no es buena, no es verdadera. Y entonces, como no hay un don de la persona de sí misma hacia los demás, pues es falsa. No se está viviendo entonces esta castidad. ¿Por qué? Porque no hay esa integración lograda de la persona. Generalmente cuando una persona tiene una doble vida, es decir, que aparece de un modo diferente a como es porque no se ha aceptado a sí misma tal y como es. Es decir, no ha logrado esa integración y como no ha logrado esa integración de su propia sexualidad, se le dificulta relacionarse con los demás aceptándose a sí mismo, a sí misma. Ya lo habíamos dicho previamente, corresponde a cada ser humano, hombre y mujer, reconocer y aceptar su propia identidad sexual. Bien, vamos poniendo estos presupuestos. Entonces, esto es algo muy importante, mantener esta integridad, que nos ayuda desde luego a entablar mejor las relaciones con las demás personas. Nos sigue diciendo el Catecismo, ahora en el número 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Así nos dice el libro del Siráside. Luego, la Gaudium et Spes nos dice, la dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Bien, tenemos aquí otra vez muchos aspectos y pudiéramos quedarnos en este número que yo les recomiendo darle una leída y una releída y tratar de comprender todo lo que nos dice. Vamos a comenzar. Primero, implica un aprendizaje del dominio de sí. Anteriormente decíamos que la castidad es esa integración lograda. Y dijimos que al decir que es lograda es porque no se nace ya con ella, se va desarrollando. Entonces resulta obvio lo que nos dice el Catecismo. Implica un aprendizaje del dominio de sí. Puesto que están incluidos los afectos,
las pasiones, los sentimientos, puesto que está incluida esta dimensión de la capacidad de amar, la capacidad de generar y la capacidad de entablar relaciones con los demás, tenemos que ir aprendiendo a dominarnos a nosotros mismos. Dicen por ahí que no hay persona más poderosa que aquella que logra dominarse a sí mismo. Esto entonces lo vamos aprendiendo. Gracias desde luego, en principio a nuestros padres. Luego también a nuestros maestros, nuestros educadores, nuestros catequistas. Todas las personas que colaboran en nuestra educación nos van ayudando sobre todo a eso, a dominarnos a nosotros mismos. Pero esto es una pedagogía de la libertad humana. Cuando hablamos de los actos humanos, no sé si lo recuerdan, ya hace algunos programas, cuando hablábamos acerca de la moralidad, decíamos que la libertad del ser humano tiene una cualidad muy importante, es finita, es limitada. Es decir, nuestra libertad no podemos decir que somos libres y podemos hacer lo que queramos. Eso es una falacia. Ya dijimos que nuestra libertad tiene límites y lo dice una frase muy conocida: mi libertad termina donde principia tu libertad. Es decir, tenemos límites. Ahora bien, necesitamos educarnos en nuestra libertad, en el uso de nuestra libertad. Y al educarnos en el uso de nuestra libertad, tenemos que aprender nosotros a poner nuestros propios límites, puesto que nuestra libertad es limitada. Ahora bien, esto, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene que surgir de lo profundo del ser humano, de la libertad. De lo contrario, dice el Catecismo, si el hombre controla sus pasiones, obtiene paz. Pero si se deja dominar por ellos, es desgraciado. Es decir, el hombre tiene que actuar de una manera consciente y libre. Si no, no sería un acto humano. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también de estas características del acto humano? Que quiere decir que es un acto consciente, con conocimiento de causa, con unas intenciones y unas circunstancias de las cuales la persona ha decidido o ha elegido abstenerse. Y entonces este acto ahora es un acto humano. Cuando entra la capacidad racional, cuando entra también la libertad, cuando hay una elección consciente y libre, de tal manera que la virtud de la castidad para nada quita o para nada atenta contra la dignidad del ser humano, puesto que todo lo contrario, hace que actúe con sus cualidades y sus capacidades, su memoria, su inteligencia y su voluntad. Entra en juego su conocimiento para ser consciente, entra en juego su voluntad para tomar una decisión libre y poderse dominar a sí mismo. Vean cómo la virtud de la castidad va profundizando, o más bien nos invita a profundizar en estas dimensiones tan importantes del ser humano y de la persona. La integración lograda de la misma sexualidad. Pero vamos a seguir. Nos dice, si no, el hombre puede actuar movido por la presión de un ciego impulso. Es decir, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, si no pensamos, si no analizamos, si no decidimos libremente, si simplemente nos dejamos llevar por nuestras pasiones, estamos haciendo a un lado estas cualidades del ser humano, la libertad, la inteligencia, la misma libertad queda coartada. O tampoco, dice el Catecismo, movido por una coacción externa, es decir, porque alguien te está diciendo no lo hagas, o porque alguien te está diciendo haz aquello. Entonces, la virtud de la castidad lleva a que la persona integre su propia libertad dentro de su propia persona al relacionarse con los demás. Vean qué importante entonces practicar y vivir esta virtud de la castidad. Pero sigamos. El hombre logra la dignidad, esta dignidad, cuando liberándose de toda esclavitud de sus pasiones, es decir, no se deja llevar por los impulsos, porque ya sabemos, muchas personas tristemente luego de repente se encuentran en su vida con que por un momento en que no pensaron, por un momento en que se dejaron llevar por el coraje, por un momento en que se dejaron dominar por la pasión,
luego después están arrepentidos de los actos, de las acciones o de las omisiones que han cometido o dejado de hacer, según sea el caso. Vean, por eso nos dice el catecismo, la virtud de la castidad nos libra del dominio de las pasiones. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es un dominio de sí mismo. Y al contrario, le abre la puerta a la libre elección y le procura la eficacia y la libertad en el uso de los medios adecuados. Si dijimos que es una pedagogía de vida también, es decir, algo que se va aprendiendo constantemente, bien, entonces también hay que procurarnos los medios adecuados. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero aprender un idioma diferente a mi lengua materna, pues no basta con el deseo de quererlo. Eso es una parte muy importante. Necesito también la motivación, otra parte también muy importante. Pero también necesito poner los medios necesarios para poder aprender ese lenguaje. Porque si solo me quedo con el deseo, con la intención, pero nunca pongo los medios necesarios, obvio, no aprenderé ese lenguaje. Por eso ya lo dice aquel viejo refrán, de buenas intenciones están llenos los panteones. Bien, resaltamos algunos aspectos. Primero, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Es una pedagogía, esto lo aprendemos. Y tenemos dos opciones. Uno, o nos dejamos controlar o dominar por nuestras pasiones y llegamos a la infelicidad, o por el contrario, aprendemos el dominio de nuestras pasiones y llegamos a obtener la paz. En ningún momento y de ninguna manera la virtud de la castidad le quita nada al ser humano. Al contrario, lo pone de frente al uso de su propia libertad en relación con los demás, haciendo que tome decisiones conscientes y libres. Bien, continuamos. Número 2340. Nos dice el catecismo: el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir a las tentaciones, debe poner los medios para ello. ¿Cuáles medios? El conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Nos dice San Agustín en su libro de las Confesiones: la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Bien, vean cómo nuevamente el catecismo va por la integración, y San Agustín cómo también lo reconoce. El vicio contrario a la castidad nos dispersa, nos disgrega, nos destruye, digámoslo así, desde dentro. Ahora bien, ya decíamos, no basta con tener el deseo, hay que poner los medios. Y si alguien se preguntaba, ¿cuáles son los medios necesarios o cuáles son los medios convenientes para crecer en la castidad? El Catecismo de la Iglesia Católica, con mucha sencillez y claridad, nos dice algunos de estos medios. Y los voy a repetir. 1. El conocimiento de sí. Esto es básico, es necesario. Ya lo decíamos previamente, corresponde a cada uno de nosotros reconocernos, respetarnos y aceptarnos. Ahora bien, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe saber cuáles son las virtudes que posee y cuáles son aquellas virtudes en las que necesita crecer más. Cuáles son las tentaciones que más le aquejan o que más le hacen caer. ¿Cuáles son los vicios que quizá ya hay dentro de la persona? Cada uno de nosotros debemos hacerlo, y para conocernos a nosotros mismos ayuda mucho el examen de conciencia. Es una práctica saludable que antes de terminar nuestra jornada, ya al anochecer, antes de irnos a dormir, hagamos un examen de conciencia, tratando de reconocer aquello que hemos vivido, para darle gracias a Dios por todo lo bueno que hemos encontrado durante el día, para pedirle también perdón si algunas cosas no hemos hecho conforme a sus preceptos y a su voluntad, y para poner nuestros propósitos de mejorar. Primer medio para crecer en la castidad, el conocimiento de sí mismo. Y una cosa que yo aconsejo es
el examen de conciencia. Segundo, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. Bien, práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. Madre de Dios, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay que ejercitarnos. Voy a poner el ejemplo de, vamos diciendo, un militar. Un militar se prepara física y psicológicamente para afrontar ciertas situaciones que ojalá y no se den. Sin embargo, si llegaran a darse, necesita estar preparado. Un bombero se prepara y se ejercita para afrontar ciertas situaciones que tampoco quiere que se lleguen a dar, pero que si se llegan a dar, debe de estar preparado para saber cómo afrontarlas. Un bombero no se espera a que se le llame para un incendio para investigar cómo se debe poner el traje antiincendios, cómo debe de acercarse al camión para conectar la manguera y poder esparcir el agua ante un incendio. Un militar tampoco se espera a que sea llamado o requerido, digamos, para ir al frente de la batalla, para entonces preguntarse cómo funciona el broche para ponerse el casco, cómo funciona el equipo de comunicación que va a utilizar. Desde luego que no. Se van preparando, entrenan constantemente, realizan simulacros. ¿Por qué? Porque necesitan estar preparados para, si esa situación llegara a presentarse, saber cómo reaccionar, porque los segundos son importantes. Ahora bien, vamos del ejemplo al terreno de la virtud de la castidad. Los ejercicios espirituales son la práctica que yo considero de esta ascesis que nos ayude a reaccionar ante las situaciones determinadas. Los ejercicios espirituales, ¿por qué? Porque también nos preparan a fortalecernos, fortalecer nuestro espíritu, nuestra voluntad. La ascesis es esa disciplina, y los antiguos decían, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Necesitamos entonces nosotros tener una disciplina. Las personas que tienen disciplina son capaces de sobreponerse incluso a sus propias limitaciones. Pongo el ejemplo nuevamente de los militares. Los militares tienen que ser capaces de sobreponerse a su propio cansancio, sobreponerse a las situaciones límites a las que deben afrontar. Ahora bien, estoy en casos extremos. Pero en el caso de la virtud de la castidad, podemos tomar algunas estrategias para reaccionar ante las diversas situaciones. Primero, tratando de evitarlas. Dice el dicho que en la casa del jabonero, el que no se cae, resbala. Es decir, ¿para qué vamos a acercarnos a situaciones o a circunstancias que pueden poner en riesgo nuestra integridad física, moral y espiritual? No es necesario. Segundo, hay que también saber reaccionar cómo debemos apartarnos de las tentaciones y de las ocasiones de pecado que se nos presentan. Miren, yo aquí pongo el ejemplo, también es un ejemplo quizá un poco extremo, pero cuando sucede un accidente, vamos pensando un accidente aéreo, no se contentan con decir, pues pasó que murieron tantas personas. No, se busca la causa, a ver por qué se produjo dicho accidente. ¿Para qué? Para tomar las debidas precauciones y que esto no se vuelva a repetir. Ahora bien, la ascesis también nos debe llevar a esto, a buscar las causas de nuestras caídas para evitar que se vuelvan a repetir nuestras caídas. Bien, pero aquí está entonces esto que nos quiere decir el catecismo. La práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. Siguiente, la obediencia a los mandamientos divinos. Bueno, creo que aquí es muy claro y muy sencillo. Tener siempre presente los mandamientos de Dios nos ayudará a llevar una vida en el cumplimiento precisamente de estos mandamientos. La práctica de las virtudes morales.
Esta práctica o la práctica de estas virtudes también nos ayuda a integrar nuestra persona, a poder relacionarnos con los demás y a mantenernos completos, íntegros. Y finalmente, la fidelidad en la oración. Bien, hay que orar siempre y sin desfallecer. Cuando fue aquel hombre a suplicarle a Jesús que curara a su muchacho, el Señor le dice, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Es que ya se lo he traído a tus discípulos y no han podido hacer nada. Y Jesús ordena a aquel demonio que salga, y cuando los discípulos van y le preguntan, oye, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esa clase de demonio solo sale a fuerza de ayuno y oración. Bien, nosotros también no tenemos que hacer a un lado la práctica ascética del ayuno, ni tampoco la práctica de la oración. Bien, nuevamente repito estos medios que el Catecismo nos propone para crecer en la virtud de la castidad. 1. El conocimiento de uno mismo. 2. La práctica de la ascesis. 3. La obediencia de los mandamientos. 4. La práctica de las virtudes morales. Y 5. La fidelidad a la oración. Bien, vamos creciendo. Entonces, vamos recapitulando. Decimos que la virtud de la castidad es una integridad lograda de la sexualidad en la persona. Y al decir que es lograda, quiere decir que hay que irla alcanzando continuamente. Por ello requiere una pedagogía en la que vayamos aprendiendo sobre el dominio de nosotros mismos. Ahora bien, este dominio de uno mismo nos pone ante el uso de nuestras facultades humanas, nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, para ser bien consciente y tomar decisiones acertadas. Pero también nos pide no solo tener la intención, sino poner los medios necesarios para crecer en dichas virtudes. Y el Catecismo nos presenta estos medios: conocimiento de uno mismo, la práctica de la ascesis, la práctica también de las virtudes morales, la fidelidad en la oración y el cumplimiento de los mandamientos divinos. Vamos a continuar. Número 2341. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. La castidad es parte de la virtud de la templanza. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablábamos de esta virtud de la templanza? Que decíamos que va poniendo las cualidades humanas al servicio obviamente del ser humano, para que pueda apartarse de los vicios. Bien, el Catecismo nos lo recuerda. La virtud de la castidad también tiene que ver con la templanza, puesto que impregna de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad. Ya dijimos por qué. Ya dijimos que aquel que se deja llevar solamente por sus pasiones y por sus sentimientos, luego pierde el control de sí mismo y llega a la infelicidad. En cambio, aquel que logra dominarse a sí mismo, que se hace amo, dueño de su persona, entonces puede encontrar la paz. Seguimos. Número 2342. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Es decir, nunca se la considerará adquirida de una vez y para siempre. Las virtudes, recuerden ustedes, siempre llevan en su definición esa frase de constante. Es el hábito constante de. Es decir, una persona no puede decir, yo soy virtuoso si un día vivo las virtudes o un mes y después ya no. ¿Por qué? Porque ya lo alcancé. No, es un caminar constante, dura toda la vida. Es decir, cada día tenemos que esmerarnos en crecer, en vivir en la castidad. Por ello suponen, dice el Catecismo, un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Desde luego, el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia, que es el momento donde vamos formando nuestra personalidad al reconocernos, al respetarnos y al aceptarnos. Pero es un camino
de toda la vida. Es un camino que nunca debemos abandonar. Es una virtud en la que nunca debemos dejar de trabajar. Sí, es una integridad lograda, pero este logro hay que mantenerlo, hay que seguir adelante. Como dicen por ahí a veces, no es la hazaña ganar una vez, sino mantenerse allí. Bueno, pero finalmente es también una virtud que hay que cultivar todos los días. Nos sigue diciendo el Catecismo, número 2343. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y a menudo por el pecado. Pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Vean, qué hermoso. Cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, lejos de querer desanimarnos, nos va presentando con mucha hermosura y yo creo que hasta de una manera apetecible vivir esta virtud, la virtud de la castidad. Primero, reconoce que va por etapas. Etapas que pasan por la imperfección, que en ocasiones nos llevan incluso por el pecado. Pero el Catecismo nos invita, el hombre está llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios. Es cierto, habrá que reconocer nuestras limitaciones, nuestras caídas, nuestras imperfecciones que en ocasiones nos llevan a pecar. Pero con la gracia de Dios habrá que esmerarnos y esforzarnos en vivir esta llamada que Dios nos hace a la vida de la castidad. Y nos dice, el ser humano es un ser histórico que se va construyendo día a día con sus numerosas opciones libres. Esto es muy importante. Cada día tenemos una oportunidad. Yo digo que hay una cosa muy hermosa en que somos en nuestra imperfección. Es que cada día podemos ser mejores. No somos seres terminados. Y por eso cuando algunas personas de repente le dicen a otro, ojalá y que nunca cambies. Yo digo, no, déjalo que siga creciendo, déjala que se siga desarrollando, déjale las puertas abiertas. No le limites a decirle, ojalá que nunca cambies. No, que cambie y que cambie para bien, que siga mejorando, que siga desarrollando sus cualidades, que siga creciendo en las virtudes. Eso es lo hermoso de los seres humanos. Cada día, nos dice el Catecismo, nos vamos construyendo con nuestras opciones numerosas y libres. Y ya dijimos lo que implica la libertad, la conciencia, el conocimiento pleno y es actuar de acuerdo a la verdad. Bien, por eso nos dice el Catecismo, el ser humano conoce, ama y realiza el bien según las diversas etapas de su crecimiento. Desde luego que sí. Lo vemos, por ejemplo, los pequeños. Los pequeños conocen el bien según su propia capacidad. Aman y hacen el bien según su propia capacidad. Los adultos debemos distinguirnos también en conocer, amar y hacer el bien según nuestra propia capacidad, tratando de crecer, tratando de cada día integrarnos más plenamente. Bien, seguimos con lo que nos dice el Catecismo. Número 2344. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la persona. Bien, el Catecismo aquí nos recuerda, sí, es una virtud y como tal tiene una dimensión que le corresponde a la persona, es una tarea personal, pero también tiene una dimensión social. Nuevamente, como ya lo decíamos, en la casa del jabonero, el que no se cae, resbala.
Es decir, si el ambiente cultural ofrece todos los medios adecuados y necesarios para que la persona logre esa identidad de su propia sexualidad en las diversas dimensiones que ya dijimos, obvio que le estará favoreciendo, obvio que le estará ayudando. Sin embargo, si el ambiente cultural, el ambiente social no ofrece las condiciones necesarias ni los elementos requeridos para que una persona pueda vivir en esta castidad, y el catecismo subraya dos cosas muy importantes: la información y la educación según los valores morales y espirituales, bien será más difícil. Es una tarea entonces de la sociedad, es una tarea también de la cultura. Y es cierto que hoy podemos encontrar muchas personas que dicen que la cultura tiene que cambiar y tiene que transformarse para dar paso a diversas expresiones. Más adelante el Catecismo de la Iglesia Católica también tiene una palabra en torno a estas expresiones, en torno a estas peticiones que a veces se hacen. Lo que sí queda muy claro, y nos dice el Catecismo, es que la virtud de la castidad es una tarea personal, pero también una tarea social, tarea cultural. De ahí que las familias, nuevamente como sociedad, primera comunidad en la que se forma cada individuo, cada ser humano, cada hijo de Dios, tiene una tarea primordial y muy importante que no debe hacer a un lado. Es decir, papás, mamás incluidos, no descuiden la educación en la virtud de la castidad de sus hijos. Y ya dijimos, cuando hablamos de la virtud de la castidad, no nos referimos solamente a este ámbito de la abstención o de la continencia, sino a esta integración lograda de todas las dimensiones de la persona. Pero vamos adelante. Número 2345, y aquí terminamos nuestra reflexión. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Bien, si vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, encontramos entre los frutos del Espíritu precisamente la castidad. En otras palabras, sí, es un esfuerzo humano personal. Sí, también compete a la sociedad, a la cultura, pero Dios nos otorga su gracia para que seamos capaces también de vivir esta virtud, esta integración de todas las dimensiones de nuestra persona. Bien, hagamos entonces un pequeño reasunto. Estamos hablando de la castidad. Ya dijimos que es más allá de una simple abstención y una simple continencia, y digo simple, desde luego con sus debidas comillas, porque es un gran esfuerzo, a esta integración lograda de todas las dimensiones de la sexualidad en la persona, que van desde su afectividad, su capacidad de amar y su generatividad, su capacidad de procrear, la capacidad también de relacionarse con los demás. Todo esto en una integridad de la persona que le permite también esta unidad en su dimensión espiritual y su dimensión corporal. Ahora bien, abarca dos aspectos. Primero, la integridad de la persona. Segundo, el don mismo de la castidad. Y hablamos primero de esta integridad de la persona, que ya dijimos que la persona que vive la castidad vive íntegra, conserva plenamente esta integridad en sí mismo, en sí misma, en su persona. Dijimos también que requiere de una pedagogía, puesto que no se nace con esta virtud. Se tiene que ir trabajando, se tiene que ir creciendo en ella, creciendo en el dominio de las propias pasiones, para que entonces el ser humano realmente tome decisiones libres. Y ya dijimos que dado que la libertad también tiene esta cualidad, esta, digámoslo así, característica de ser limitada, el ser humano, la persona, tiene que aprender a actuar libremente, respetando también la libertad de los demás. Como es una virtud en la que se tiene que ir creciendo, también dijimos
que hay que poner los medios necesarios para poder crecer en esta virtud de la castidad. No basta solo la buena intención y el buen deseo, hay que también poner los medios necesarios. Estos medios que el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta nos ayudan a vivir de manera personal la virtud. Sin embargo, también hay una dimensión social y cultural. Corresponde a la comunidad, corresponde a la sociedad procurar también estos medios. Pero terminamos diciendo que también la virtud de la castidad es un don, es un regalo que Dios otorga. Así es de que entonces también hay que pedirlo. Bien, dejamos aquí nuestra reflexión. Como siempre, si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales. Soy su hermano en la fe, el Padre Ildefonso García, y si Dios nos permite, nos vemos en la próxima.